En el marco de los conservatorios, de los conversatorios que venimos realizando desde el Instituto de Formación Docente de Villa Regina, hoy tenemos la oportunidad de presentar a la magíster en educación Rebeca Anijovic. Le agradecemos su presencia y el ceder interesadamente este tiempo, organizar la temática y compartirla con todos nosotros. Hacemos además la presentación de quienes están en el panel. El director del instituto, el profesor Jorge App, el vicedirector, el profesor Cristian Arenburg. También están participando coordinadoras de formación permanente y de equipos de investigación, profesoras de las carreras de educación primaria, de educación especial con orientación en discapacidad intelectual y de educación secundaria en lengua y literatura. Profesoras del campo de las prácticas de la carrera del profesorado de lengua y literatura, profesoras del seminario de problemáticas socioeducativas en la educación secundaria, también el agradecimiento para los estudiantes de residencia y del seminario de problemáticas. Profesoras de prácticas docentes, también le damos la bienvenida del Instituto de Río Colorado. El agradecimiento y el saludo para Daniela Gómez Elizondo, también para Juan Cruz Godoy y estudiantes de residencia. Y ahora sí, presentamos formalmente a Rebeca Anijovic, que es especialista y magíster en formación de formadores y titular en la licenciatura de Educación en la Universidad de San Andrés. Titular en la maestría en Educación en la Universidad de San Andrés, además es codirectora del postítulo de actualización académica en la Universidad de San Andrés y asesora pedagógica en escuelas de México, Ecuador y Chile. Con relación a su actividad docente, Rebeca Anijovic es profesora en Ciencias de la Educación y Psicología. Ahora sí, nuestro agradecimiento para ella, cedemos el espacio para que lleve adelante su presentación. Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias, Fabiana, por la presentación. Gracias, Viviana, por la invitación. Lo que yo voy a compartir con ustedes son algunas cuestiones del campo de la evaluación en estos momentos, donde el tema, vieron, está en la tapa de todos los diarios, donde todos opinan sobre qué habría que hacer y qué no habría que hacer en relación con la evaluación. Y yo quiero, digamos, compartir por un lado algunas cuestiones como generales en términos de la oportunidad que tenemos a mi gusto en el campo de la evaluación hoy, y por otro lado algunas estrategias que estamos compartiendo con docentes de institutos, con profesores de escuelas secundarias, maestros, maestras de primaria, en relación al campo de la evaluación. Y lo que planteo es que para mí hay una ventana de oportunidad que la pandemia, digo que por supuesto nadie la quiere, pero de repente la pandemia abrió una puerta a esto que venimos, quienes nos ocupamos del campo de la evaluación hace muchos años, tratando de revertir un poco el peso que tiene la evaluación sumativa, la calificación, para dar lugar a la evaluación de proceso, a la evaluación formativa. Y siempre la verdad es que nos gana la nota, la calificación, ¿no? Así como si uno, casi puestos en una carrera, mientras vamos corriendo está todo bien con la evaluación formativa, pero en el momento que cierra el bimestre, el trimestre, rápidamente, ¿no? Predomina la calificación. Entonces, cuando los ministerios, los gobiernos, el mismo ministro de Educación dice que no se va a evaluar, que en realidad se refería a que no se va a calificar y acreditar, porque evaluar estamos evaluando siempre, se abre no solamente una oportunidad, digo, para nosotros quienes estamos trabajando en el campo, sino
las jurisdicciones han sacado una cantidad de normativas, si ustedes recorren el país y van a ver cuánta normativa escrita hay hoy sobre evaluación formativa, ¿no? Y digo, eso lo empujó la pandemia, no ningún otro proceso. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es, por un lado, cómo hacer seriamente esta evaluación formativa y de proceso, para que cuando volvamos a las aulas, en el formato que volvamos, no volvamos a dejar atrás esto que estamos conquistando, que estamos aprendiendo a instalar, no solamente al interior de la escuela, sino en el colectivo, digo, a los padres, las familias, y no volver para atrás, ¿no? Entonces, en ese marco es que yo voy a compartir con ustedes una presentación con algunas reflexiones, algunos ejemplos y algunas propuestas en ese campo. Bueno, ¿ustedes ven bien? Bueno, perfecto, buenísimo. Lo primero que quiero compartir con ustedes es una pregunta que nos hacemos todos los docentes: ¿cómo nos damos cuenta hoy si un estudiante está aprendiendo? ¿No? Porque no lo tenemos al lado, porque anécdotas de todo tipo, ¿no? Niños de primaria que la maestra le pregunta algo y se ve a la mamá soplándole la respuesta. Preocupación de los profesores de secundaria, de si no se estarán copiando, si este trabajo no está demasiado perfecto, entonces ¿quién se lo hizo? ¿No? Digo, un montón de preguntas que lo primero que nos tiene que llevar a pensar es, bueno, nosotros ¿cómo sabemos cuando alguien aprende? Y está claro que en estos momentos, y haciendo referencia a la evaluación formativa, yo no diría que me doy cuenta cuando aprende solo si hace una prueba escrita, porque eso es un paradigma de evaluación, diría, bastante tradicional, que no nos da cuenta del aprendizaje, sobre todo cuando hoy hablamos de una diversidad de modos que tienen los estudiantes y las estudiantes de aprender, cuando hablamos de la variedad y diversidad de instrumentos de evaluación que hay, cuando hablamos de los diferentes modos de ser inteligente, los diferentes modos de tener intereses y demás. Entonces, frente a esta pregunta, algunas respuestas, y seguramente es un ejercicio que siempre invito a que hagan, porque nos damos cuenta de aprende cuando puede hacer determinadas cosas, está también ligado a la disciplina o al área en el que yo estoy trabajando. Pero tomando algunos ejemplos de los que hay acá, bueno, podemos decir que un estudiante aprende cuando puede explicar con sus propias palabras, cuando puede dar un ejemplo, cuando puede formular preguntas profundas, preguntas de conexiones, preguntas esenciales, potentes, cuando puede establecer relaciones y conexiones entre distintos contenidos, entre un hecho y una imagen, entre un texto y una imagen, entre algo de la vida real y un concepto disciplinar que estamos enseñando, cuando puede enseñarle a otros, y eso nosotros que somos docentes sabemos muy bien que la mejor manera de entender algo es cuando se lo puedo explicar a otro, ¿no? Cuando lo puedo enseñar, cuando puede resolver un problema, cuando puede analizar críticamente, cuando puede crear, experimentar, transferir, y cuando puede hacer visible su aprendizaje, es decir, cuando puede dar cuenta de cómo está aprendiendo. Por supuesto que a esto le podemos sumar muchísimos otros cómo nos damos cuenta, y a mí me parece que en estos momentos es un buen ejercicio para hacer con colegas y poder pensar, bueno, cómo nos damos cuenta cuando este estudiante que está detrás de la pantalla, en el mejor de los casos, o detrás del WhatsApp, o del chat, o del audio, nos damos cuenta si aprende. Y entonces, en ese sentido, yo planteo acá como 5 cuestiones a atender, y de cada uno voy a compartir algo en relación a este momento particular de recoger, digamos, distintas evidencias de aprendizaje
para dar cuenta de qué es lo que están aprendiendo. Y hay un primer paso que yo lo pongo porque la información cuantitativa de quién está participando en un foro, quién presenta trabajos y demás, no la quiero para calificar, la quiero para diagnosticar y darme cuenta quién tiene dificultades de conexión, quién está atravesando algún problema personal, familiar, ¿no? Entonces, quiero recoger esa información cuantitativa, pero no para emitir ningún juicio de valor, ni para decir, bueno, el que entregó 4 es mejor alumno que el que entregó 3, porque el que entregó 3 tal vez no entregó 4 porque tuvo problemas, porque no se pudo conectar, porque está atravesando su familia una situación difícil, porque tiene un dispositivo solo en una casa y son 6 personas. Bueno, podemos sumar situaciones particulares, pero quiero recoger información a modo de diagnóstico, saber quién está, quién no está, cómo está entregando tareas, participando, etc. La segunda, quiero recoger evidencias y ahora voy a mostrarles algunos ejemplos. Lo tercero que quiero pensar es cómo desarrollo habilidades metacognitivas, cómo desarrollo capacidad de autonomía, y una manera de hacerlo es a través de múltiples recursos e instrumentos que tenemos hoy para empezar a desarrollar autoevaluaciones, porque me habrán escuchado ya decirlo muchísimas veces que como las escuelas como instituciones tienen una deuda muy importante con los estudiantes en términos de haber desarrollado habilidades metacognitivas, el aprender a aprender, el manejarse autónomamente, el que un estudiante pueda decir, mirar su producción, obviamente a la luz de criterios compartidos y públicos, y pueda, por ejemplo, darse cuenta él solo que no le está yendo bien o que necesita ayuda, ¿no? Nosotros venimos de un modelo donde todo eso se lo dice el adulto, el profesor, o el padre en todo caso, la madre, con escaso nivel de autonomía y de lo que en evaluación entendemos como procesos de autorregulación de los aprendizajes. Después un capítulo de retroalimentaciones, que en estos momentos ocupan un lugar, a mi gusto, muy relevante, y un punto de comunicación a las familias. Entonces lo que voy a hacer son compartir algunas cuestiones de cada uno de estos 4 puntos. Si uno se preguntara el sentido de la evaluación formativa, claramente tiene que ver con mejorar los aprendizajes de los estudiantes y las estudiantes. Ese es el sentido, el fin último de la evaluación formativa. Y en ese sentido y en esa línea de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, es que entendemos que tiene que empoderar a los estudiantes para este proceso de autorregulación de sus aprendizajes. Eso significa que el estudiante tenga capacidad para planificar la tarea que tiene que hacer, para monitorear cómo está avanzando, para buscar estrategias, para darse cuenta cuál estrategia a él le funciona mejor, identificar obstáculos, o sea, qué le resulta difícil, complicado, y obviamente todo esto en interacción con docentes, con pares, con recursos, en este caso podría ser los que acceden a las tecnologías, y obviamente en ambientes de aprendizaje, en el momento que estamos en la escuela, en los momentos que no estamos ahora, uno diría, los estudiantes están aprendiendo muchas cosas en estos momentos. No necesariamente las cosas que nosotros tenemos intencionalidad de enseñar, pero toda esta situación de confinamiento está produciendo aprendizajes de hábitos, aprendizajes de valores, aprendizajes de algunos contenidos que no están en los diseños curriculares y que me parece que es una tarea bien interesante que vamos a poder hacer cuando volvamos a las aulas, de recorrer, transitar estos aprendizajes, compartirlos, que un estudiante le enseñe a otro algo que aprendió en este periodo, y obviamente nosotros como docentes, directivos, también hacer este ejercicio de recuperar lo aprendido, y por eso a mí me parece también que a esta altura de la cuarentena, después de tantos días y donde las primeras, diría, primer mes,
y hasta hace poco salimos todos corriendo, ¿no?, a poner sobre nuestros hombros, a cubrir, digamos, la enseñanza, las clases, y me parece que la respuesta fue excelente, porque todo el mundo intentó de todas las maneras posibles seguir en contacto con sus estudiantes, diseñar actividades y demás. Entonces me parece que es un buen momento también para parar un poquito y pensar, ¿no? Dejar de hacer, está medianamente, uno diría, encaminado, no es porque tenemos todo resuelto, pero es un buen momento para pararse y pensar, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué de lo que hicimos nos parece que está bien? ¿Qué de lo que hicimos deberíamos mantenerlo cuando termine esta pandemia y que no? Inclusive dejarnos un tiempo, para mirar para adelante y poder imaginar, porque nadie sabe exactamente cómo va a ser el regreso, pero hacer un ejercicio de hipótesis, bueno, ¿cómo me lo imagino? ¿Cuáles son las primeras cosas que pensamos que tendríamos que hacer al regreso, ¿no? A mí me parece que este espacio de reflexión tiene que ver también con la carga de trabajo que cada uno tiene, que se ha multiplicado en este periodo, y necesitamos también contener a nuestro equipo docente, darle un respiro, pero un respiro, digo, no de vacaciones, sino un respiro de esto, de parar un poquito y poder pensar. Entonces, en ese sentido, les muestro algunos ejemplos de herramientas. Ustedes habrán visto, porque esta escalera circula por muchos lados, llamada escalera de la metacognición, que es lo que les decía un poco de algunas de las deudas que tenemos con los estudiantes, y fíjense las preguntas interesantes que plantea esta escalera: ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me resultó fácil, difícil, novedoso? ¿Para qué me sirvió? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y esto tiene que ver con la idea, el concepto de hacer visible el aprendizaje, y sirve si lo puedo sistematizar y sostener en el tiempo. Si yo hago esto una vez, no ayuda, con lo cual tiene que ser una práctica que yo pueda desarrollar de manera sistemática con este recurso o con el que quieran, con este abreviado, con este cambiado alguna pregunta. Esto depende del nivel, con quién estoy trabajando, etcétera, pero ejemplos de estos nos permiten trabajar en esta línea de desarrollo de habilidades metacognitivas. El tema de la búsqueda de evidencias, que es un poco lo que hoy podemos hacer en términos de saber qué están aprendiendo nuestros estudiantes, y la búsqueda de evidencias articula en realidad varias cuestiones. Para yo pensar en búsqueda de evidencia, por supuesto lo primero que tengo que hacer es pensar qué es lo que quiero enseñar, qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan. Por eso acá traigo el tema de los objetivos, las metas, como las quieran llamar, pero es muy importante volver a conectar con los propósitos de la enseñanza, porque si no, el riesgo es que por un lado van los objetivos, por otro lado van lo que enseño, por otro lado las tareas que le propongo hacer a los estudiantes. Entonces, doy un ejemplo. Si yo me propongo como un objetivo que mis estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar, ¿sí? Obviamente la primera pregunta que me voy a hacer es qué voy a enseñar yo en relación con esto para que ellos puedan efectivamente aprender su capacidad de argumentar. Y entonces, y esto lo voy a comunicar a los estudiantes. Los estudiantes tienen que saber qué es lo que queremos que aprendan y qué es lo que queremos que evidencien de haber aprendido. Y entonces voy a decidir, supónganse que les voy a pedir un texto donde ellos tienen que establecer una relación, un texto para argumentar
donde lo que tienen que argumentar, por ejemplo, tomando problemas contemporáneos, porque ese es otro capítulo que después en todo caso, si quieren, hablamos un poquito, que es el recorte de contenidos, pero entonces yo les voy a pedir que argumenten a favor, supónganse, del uso de la tecnología, o que argumenten a favor de el cuidado del medio ambiente en función de lo que pasa con el cambio climático, que argumenten en contra, que argumenten como si fueran miembros de Greenpeace, o que argumenten como si fueran, no sé, los dueños de una empresa que tira desechos a un río. Entonces, el estudiante va a trabajar, va a leer, va a aprender todo lo que yo le quiero enseñar, y me va a tener que enviar, supónganse, un texto escrito o un audio de manera, digo, en el WhatsApp, porque no todos tienen acceso a la tecnología, y está comprobado, digo, en las encuestas que UNICEF ha tomado y que ha publicado, que el 70% de los adolescentes usan el WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, me encanta que me mande un WhatsApp argumentando como si fuera alguien de Greenpeace y me diga por qué hay que cuidar el medio ambiente, y entonces para poder saber la calidad de esa capacidad de argumentar, yo le he mostrado, por ejemplo, un buen ejemplo de lo que es una buena argumentación, lo he provisto o he construido con él, o como haya podido, los criterios de evaluación, con una rúbrica, con una lista de cotejo. O sea, él tiene que saber qué esperamos de él. Él tiene que apropiarse de esos objetivos, de esos criterios, de una buena producción, de un buen desempeño, y él tiene que en un futuro poder elegir una evidencia que él diga, esta evidencia, este trabajo es evidencia de lo que yo comprendí acerca de mi capacidad para argumentar. Y digo puesto en contexto porque, bueno, no es lo mismo quien hoy tiene conectividad que quien no tiene, no es lo mismo que tiene en su casa ayuda que quien no tiene, no es lo mismo quien se puede conectar a la hora que yo hago un Zoom y quien solo se puede conectar después de las 9 de la noche porque no tiene dispositivos disponibles en su casa. Entonces, esa articulación también tiene que considerar el contexto. ¿Qué puedo levantar como evidencias? Toda la diversidad que pueda. Puedo observarlo si estoy en un Zoom, así como estamos ahora, y estoy teniendo una conversación, una discusión, un debate. Puedo, obviamente, tener conversaciones en pequeños grupos, puedo tener una conversación individual, personal, por WhatsApp, por audio con un estudiante, y obviamente tengo producciones. Y puedo recoger algunas de estas evidencias individuales, pero también podría recoger algunas de a pares, ¿no? Juntando 2 alumnos, porque consideremos que están bastante solos, aislados, entonces, bueno, ¿cómo puedo generar que se conecten por chat entre ellos y que entre los dos hagan una producción? Entonces, si ustedes se fijan, lo que yo voy a ir casi juntando son evidencias de recorrido, ¿no? Evidencias de las cosas que van haciendo mientras estamos transitando este periodo excepcional, diferente, transitorio al mismo tiempo, de tal modo que el día que pueda volver a lo presencial, voy a tener muchísima información de estos estudiantes, voy a tener algunos cuestionarios que ahora les voy a mostrar de autoevaluación, voy a tener retroalimentaciones que les ofrecí, y en el momento que tenga que certificar, que tenga que acreditar, digo, acá tengo una valiosísima información de trayecto recorrido a modo de un portafolio, si quieren, ¿no? Como ejemplo, y quienes usan alguna plataforma, vieron que hay
portafolios electrónicos, donde los estudiantes van subiendo sus trabajos, y donde yo le puedo pedir un maravilloso ejercicio metacognitivo, que él revise y que de todas las piezas que hay ahí elija cuál cree que es la producción que más se acerca al cumplimiento de los objetivos, cuál cree que es la producción que más le costó hacer, la que menos le costó hacer, etc. Fíjense, acá tengo otro ejemplo de otra herramienta en términos de evidencias, ¿no? Si yo me propongo que describa qué es una máquina indicando su función básica, fíjense que ahí tengo dos preguntas, si lo sé hacer y qué me falta, y entonces supónganse que yo, el describir, digo que lo sé hacer, lo que voy a hacer es poner una evidencia, que puede ser algo que escribí, algo que fotografié, un audio, ¿no? O al revés, pongo algo que me falta. Lo mismo el segundo, analizar las causas de, ¿no? Como una herramienta sencilla que tiene que ver con autoevaluación, pero con los contenidos que estoy enseñando, no simplemente cómo me sentí o qué pensé, sino al lado bien pegadito a los contenidos o a las capacidades, ¿no? Que yo quiero. Acá tienen otro ejemplo también en la misma línea. Escribí una afirmación sobre el problema que estamos explorando. Segundo, ¿qué ideas en el texto o en los testimonios te sirven como evidencia para sostener esta información? Tercero, ¿hay algo que te haga dudar de esta afirmación? ¿Qué te parece que queda sin explicar? Y siempre una columna de comentarios que lo puedo hacer yo, lo puede hacer el mismo estudiante, lo puede hacer un par. Estos son, digo, ejemplos sencillos porque muchos profesores tenemos muchos estudiantes, entonces también hay que considerar, no es lo mismo alguien que tiene un grupo de 25 que un docente de secundario o de terciario que por ahí tiene 100, 200 estudiantes de distintos grados, de distintos niveles, distintos cursos, etc. Entonces también hay que pensar en herramientas, como dice el campo de la evaluación, no solamente que sean válidas y confiables, sino que sean prácticas, que se puedan llevar adelante. Y después también tengo para mí un ejercicio que es como más de horizonte, ¿no? Que es evidencias que los estudiantes, yo les decía hace un ratito, puedan seleccionar, ¿no? Entonces yo les puedo pedir que elijan una evidencia que muestra cómo avanzó o mejoró, que elijan una evidencia que les parece que es la mejor respuesta a la propuesta que yo les hice, que sea la mejor evidencia de cómo trabajó con un par, evidencia de su parte favorita, de su parte difícil, evidencia de que tiene que volver a hacer el trabajo y por qué, pero más allá de que yo se lo diga, ¿no? Que él pueda mirar su trabajo y decir, me doy cuenta que está incompleto, me doy cuenta que lo tengo que reescribir. Bueno, todas estas cuestiones donde en lugar de yo decirle cuál es la evidencia, le pido a él o a ella que proponga la evidencia. Y en ese sentido, todos los ejemplos de autoevaluación, que para que puedan entenderse bien y no sean una rutina que en realidad pierde sentido, me parece importante conversar con los estudiantes acerca de qué significa, cuál es el sentido de una autoevaluación, cuáles son los beneficios, mostrar ejemplos de autoevaluación, ¿no? Y obviamente podemos utilizar muchos formularios que ya existen o diseñar el propio, ya les voy a mostrar algunos. Acá, por ejemplo, entiendo las tareas que tengo que hacer en esta actividad, sé cómo hacerlas, tengo los materiales necesarios, necesito ayuda, ¿qué me resulta más fácil, más difícil? Le pido que conteste sí o no, le pido o a él un comentario o le devuelvo yo un comentario o ambos podemos hacer lo mismo. Acá tienen otro, tengo muy claro el propósito de mi trabajo, el título del trabajo expresa mi idea sobre el tema, mientras escribía tenía muy claro a quién iba dirigido, utilicé el vocabulario propio de la disciplina. Como ustedes verán, no quiere decir que la percepción que tenga el alumno cuando responda a esto necesariamente sea la realidad. Vieron que a veces un alumno dice, sí, el título del trabajo expresa mi idea sobre el tema, y uno lee el título y no entiende muy bien cómo para él expresa su idea. Pero recordemos que es una práctica que es poco habitual
genéricamente hablando, lo cual no quiere decir que no haya muchos lugares donde sí se estén haciendo, pero en general no suelen ser prácticas sistemáticas utilizadas para desarrollar una práctica reflexiva en los estudiantes, para desarrollar un análisis crítico. Entonces, por eso inicialmente por ahí la completan más pensando en lo que el docente esperaría que en términos de lo que ellos de verdad piensan. En la medida que uno avanza con esto y profundiza sobre estas experiencias, se van a convertir en, digamos, más auténticas. Aquí tienen un ejemplo lindo que nosotros estamos usando en la provincia de Tucumán, con las escuelas secundarias más vulnerables de la provincia de Tucumán, en un proyecto junto con UNICEF que se llama Planea, que en la página de UNICEF hay información sobre Planea y hay colgados varios proyectos de los que se utilizan en ese campo. Entonces, fíjense, se les pide que elijan una materia, acá hay 5 porque son las 5 que están trabajando por proyectos ahí en la provincia. Pensá algo que aprendiste muy bien, ahora pensá cómo te diste cuenta que lo aprendiste y después explicáselo a un compañero con palabras o con gráficos. Otro ejemplo de herramienta. Y este que está construido más sobre las dificultades. Yo puedo hacer un listado de las dificultades habituales que veo en mis estudiantes y compartirlo con ellos para que ellos marquen las dificultades que ellos creen que encontraron. Por supuesto puedo trabajar con una lluvia de ideas y pedirle que agreguen otras dificultades y usar un cuestionario y entonces en algún momento discutir, bueno, si la mayoría dice que la dificultad que tiene es explicar las ideas oralmente, bueno, pensemos juntos, a modo de lluvia de ideas, qué estrategias podríamos utilizar para mejorar esta dificultad de explicar mis ideas oralmente. Y el último ejemplo son también en esta línea frases incompletas, me di cuenta que, me sorprendí, me despertó curiosidad, y obviamente todas las que a ustedes se les ocurran, que son fáciles de completar, digo, son frases justamente incompletas, y que también nos dan mucha información, y también lo ubican al estudiante en protagonista de este proceso. El cuarto punto que les planteaba era el de la retroalimentación, y nosotros aquí venimos de un modelo de retroalimentación en un paradigma que es te devuelvo, te digo, te transmito si estás bien o estás mal, aprendiendo, a un modelo que queremos más de diálogo. El estudiante y la estudiante se involucran en el proceso de retroalimentación, o sea, no soy yo como adulto el único que retroalimento, sino voy a tratar de armar lo que en este campo llamamos un circuito de retroalimentación. O sea, yo le puedo devolver algo al estudiante, el estudiante con eso que le devuelvo tiene que hacer algo, ¿no? Y entonces, lo que les muestro aquí son 5 estrategias que estamos hace tiempo probándolas, ejercitándolas y demás, de cómo ofrecer retroalimentación, y de cada uno les muestro un ejemplo, así puedo ir cerrando y podemos conversar. La primera es ofrecer preguntas. Un buen modo de retroalimentar es ofrecer preguntas para que el estudiante se quede pensando. Bueno, por ejemplo, ¿me contás cómo lo pensaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Cómo pudiste hacer esta comparación? ¿Cómo te diste cuenta que había que sumar en lugar de restar? ¿No? O sea, ofrecer preguntas es un buen ejercicio de retroalimentación. La segunda estrategia es describir el trabajo del estudiante y casi como mostrándole en espejo lo que él hizo, porque el estudiante no siempre tiene conciencia de lo que hizo, aunque lo haya hecho bien. A veces uno le pregunta, bueno, ¿y por qué pensás que tu trabajo está bien? Y no tiene mucha idea necesariamente de por qué lo hizo bien. Entonces a veces nosotros lo ayudamos cuando parafraseamos, o sea, repetimos, lo que vos me estás diciendo es tal cosa, y ahí rápidamente a veces dice, no era eso lo que quería decir, no era eso lo que quería escribir. Entonces, describir sin emitir juicio de valor
es también una estrategia interesante en términos de retroalimentación. La tercera es valorar los avances y los logros. Me doy cuenta que pudiste resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como cuando nos propusimos al principio de este proyecto en nuestras metas de aprendizaje. Pudiste darte cuenta si las imágenes de los paisajes que utilizamos en el foro se corresponden con las informaciones, o sea, valoro avances y logros, y yo le agregaría hoy una palabra más a esto, que es celebremos los avances y los logros. ¿Y qué pasa si en estos días de distancia y de búsqueda de no perder el contacto, los días viernes le dedicamos un ratito a celebrar algún logro? Y entonces invitamos a 4 o 5 estudiantes que cuenten algo en lo que avanzaron esta semana, algo que lograron aprender, y hacemos una celebración. Cuando estaban ustedes llegando, no sé quién, alguien dijo, bueno, ¿quién va a cantar hoy? Y yo confieso que me puse contenta, dije, wow, qué bueno. Y uno diría, ¿por qué no celebrar y decidir que hay una canción que nos convoca y celebramos cantando los logros de esta semana? Bueno, me parece que la idea de celebrar, no solamente de valorar. Ofrecer sugerencias, y en esto, ustedes van a ver en estos ejemplos, que hay sugerencias bien específicas, ¿no? Te sugiero que agregues ejemplos concretos que correspondan a 2 pintores europeos actuales. No son sugerencias genéricas que le digo, por ejemplo, tenés que trabajar mejor, porque eso no lo ayuda, y recordemos que la retroalimentación tiene como un objetivo muy importante, que es ayudar a mejorar los aprendizajes. Y obviamente la sugerencia también ofrecer pistas. Y el último, que es ofrecer andamiaje, que es un poquito más comprometido que ofrecer sugerencias, porque en el andamiaje, como su maravilloso concepto que hemos aprendido en nuestra formación docente, ¿no? La zona de desarrollo próximo y el andamiaje, no es simplemente decirle cómo hacerlo, sino mostrarle un ejemplo. Y entonces yo le cuento cómo yo lo pienso, cómo yo lo hago, después lo invito a que él lo haga o ella lo haga, y entonces después conversamos acerca de, ¿no? Es esa idea de sostenerlo, acompañarlo, pero con un fuerte involucramiento de quien en este caso está ofreciendo la retroalimentación. También esta pregunta, y sobre todo en el nivel terciario, para mí es una pregunta muy importante para usar, digo, también con estudiantes más jóvenes, pero sobre todo en formación docente, a nivel terciario, a nivel universitario, preguntarle al estudiante, por ejemplo, sobre qué aspectos de su trabajo le gustaría que yo le dé retroalimentación. Y el estudiante que puede elegir, bueno, a mí me gustaría que me dé retroalimentación sobre el modo en que yo seleccioné fuentes de información válidas y confiables. Y uno combina un pedido del estudiante, digo, que él elija algo sobre el cual quiere recibir retroalimentación, y yo también elijo otro aspecto sobre el cual querría darle retroalimentación. Obviamente, en este modo de retroalimentar, queremos que el estudiante aprenda a autoevaluarse, queremos que reciba de nosotros retroalimentación, pero queremos también que aprendan a retroalimentarse entre pares. Y si los criterios de evaluación han sido públicos, compartidos, si hay rúbricas, si hay listas de cotejo, en las manos de los estudiantes, no en nuestras manos únicamente, es posible favorecer excelentes prácticas de retroalimentación. También en términos de retroalimentación y cantidad de estudiantes, a mí me encanta compartir, seguramente lo habrán visto porque me gusta mostrarlo en todos los lugares donde voy, los protocolos de retroalimentación. Y los protocolos, como verán, son formas de organizar este trabajo de retroalimentación en pasos muy sencillos, bastante simples, pero que tienen como objetivo focalizar en algunos aspectos de las producciones o de los desempeños de cada estudiante. Este
Ser se llama, fíjense, el primer paso es seguir haciendo, o sea, yo le digo al estudiante que siga haciendo algo que está bien. La E de empezar a hacer, le digo que empiece a hacer algo que no está haciendo. Y la R de revisar, le digo que revise algo porque se puede mejorar. ¿Por qué traigo estos ejemplos? Otra vez, porque no nos sobra el tiempo, porque tenemos muchos estudiantes y porque yo no quisiera renunciar a trabajar con la retroalimentación porque tengo muchos estudiantes. Entonces hago al revés, busco herramientas que me ayuden a poder llegar a cada uno de mis estudiantes. Acá tengo un ejemplo de rúbrica, y yo ya voy terminando, pero solo quiero plantearles que la rúbrica, para que efectivamente sea bien usada, arriba, como ustedes verán, están los objetivos de aprendizaje, para que el estudiante cuando vea la rúbrica entienda a dónde tiene que ir, qué se espera de él, o sea, qué estamos queriendo mirar de sus aprendizajes, ¿no? Y ahí tienen un ejemplo de una rúbrica. Por supuesto, les decía hace un ratito, los portafolios en formato cualquiera, papel, si no hay plataforma, y que vayan juntando, carpeta, cuaderno, no importa, pero el sentido es de colección, por eso lo ponemos en términos de portafolios, que va a permitir hacer revisiones muy interesantes en términos de reflexiones y de qué aprendí y cómo lo aprendí en este recorrido mientras estemos en cuarentena y, por supuesto, al momento de volver a las instituciones. Y lo último es la comunicación con las familias. Esto lo digo sobre todo para los niveles de escolaridad más bajos, digamos, porque las familias están hoy en casa de alguna manera siendo de asistentes nuestros, ¿no? Y no están formados para ser docentes, pero sin embargo los necesitamos en muchas situaciones para que ayuden a que su hijo o su hija se siente, o organizar el horario, las rutinas de las tareas o de los encuentros. Entonces necesitamos ser muy claros con las familias, qué esperamos, cómo esperamos, qué estamos evaluando, qué evidencias estamos recogiendo, con los papás y las mamás de primaria, ayudarlos, digo, con informaciones claras de orientarlos, ¿no? De cuál es la mejor manera de ayudar a sus hijos e hijas, que no es ni soplándole la respuesta ni haciendo la tarea en su lugar, que seguramente se van a encontrar que los modos en que los chicos aprenden hoy a dividir o a multiplicar son distintas de que cuando ellos iban a la escuela. Bueno, en fin, en cada contexto, orientaciones que nos generen una alianza distinta y nueva con cada una de las familias. Yo voy a salir aquí de la presentación y me encantaría que hagamos de esto un conversatorio y no solamente un monólogo. Así que, Fabiana, te devuelvo el mando. Gracias, Rebeca. Seguramente los integrantes del panel van a realizar algunas preguntas, pero mientras tanto te cuento que mucha gente se fue comunicando a través de la página del instituto. Muchas palabras de agradecimiento hacia vos, rescataron tu claridad, tu excelente disertación, lo enriquecedor, el placer de escucharte, los instrumentos, las actividades, todo lo que planteaste, bueno, lo agradecen profundamente. Te comento, se comunicaron de Perú, México, Chile, Uruguay, prácticamente de todas las provincias argentinas, de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, y por supuesto nuestra provincia, Chipoleti, Río Colorado, Allen, General Roca, Luis Beltrán. Muchas personas te saludan, te agradecen palabras que ya te hacen llegar. Bueno, un abrazo para cada uno de ellos, no los puedo ver, pero me encanta contactarnos y me encanta conversar y me encanta, tengo mi computadora lleno de hermosos ejemplos que me mandan y audios y fotos de cosas que están haciendo y digo, un merecido aplauso para cada docente porque el trabajo que están haciendo realmente
de continuidad pedagógica, ¿no? Y de contención, porque no es solamente preocupación porque aprendan determinado contenido, sino de acompañamiento, de estar, ¿no? De decirle a los estudiantes, acá estoy, a pesar de estar detrás de una pantalla, ¿no? En el mejor de los casos, con toda la desesperación de estar cerca, ¿no? Porque además no nos formamos para estar detrás de una pantalla, nos formamos para estar en el aula al lado, y es una situación inédita para todos nosotros, ¿no? Y más allá de encontrarle algunas ventajas, ¿no? Yo con mis estudiantes de maestría les decía que una ventaja que encontré hablándoles por Zoom es que puedo mirar el cuadradito y llamarlos por el nombre. Cuando los tengo en el aula son tantos y no me acuerdo los nombres, ¿no? Pero ahora es bárbaro porque yo te miro Fabiana y te digo Fabiana, y te miro la cara y te ¿no? Eso igualmente no quiero la pandemia, ¿no? Pero digo, hay algo también de esta posibilidad de encontrarnos todos, ¿no? O sea, yo estoy hoy con muchísima gente que si ustedes me hubieran invitado a ir al instituto de ustedes, estaría en el instituto de ustedes, ¿no? Entonces, esta posibilidad que tenemos hoy, ustedes mismos, conectarse con colegas de otros lados, ¿no? Me parece que es como la parte buena, ¿no? Sigo, que quede claro que no quiero pandemia y no quiero esto, pero también uno tiene que acomodarse y ver qué de esto nos funciona más como fortaleza, ¿no? Y no como obstáculo. Así que bueno, un placer saludarlos a todas y a todos. Bueno, quedamos con los integrantes del panel que seguramente van a preguntar. Bueno, con todo gusto. Rebeca, yo antes que nada Cristian, sí, quería agradecerte tu presencia y tus palabras, realmente han sido muy claras. Y una reflexión que me lleva a lo que vos estabas diciendo justamente recién es que esta situación nos ha obligado a profesionalizarnos más todavía de lo que habitualmente estamos en condiciones de hacer. Nos ha obligado como docente a buscar estrategias, a buscar alternativas que no estábamos generalmente acostumbrados a hacer. Y me parece que ahora todo el panorama que has presentado ha sido de mucha utilidad para todos nosotros porque hay una secuencia de ideas que nos permiten cómo abordar la evaluación, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero a veces sí sabemos, pero nos hace falta el aval, escuchar a alguien, o escuchar que otro colega lo hace, o escuchar, mira, es justamente lo que yo estoy haciendo. Entonces, por ahí resulta útil también el tener en contacto con otros colegas que nos vayan compartiendo sus ideas, dándole la bala a lo que nosotros también vamos pensando, porque también los docentes, hay que reconocerlo, también somos creadores y vamos innovando y los docentes generan cosas muchas veces muy interesantes. Súper interesantes y me parece que si ustedes ven la cantidad de cosas que están subidas a internet y yo no tengo tiempo de mirar todo lo que hay, pero hay de todo. Digo, si uno quiere ahora ejemplos de esto, buenas prácticas en este área, experiencias, ejemplos de proyectos, ejemplos de, por supuesto, aplicaciones, herramientas. Me parece que también es un momento donde la gente con mucha generosidad está compartiendo, ¿no? Sus experiencias, sus ideas, sus ejemplos, y eso también es algo bueno que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Así que bueno, me alegro. No sé si puedo intervenir un momento y seguimos. María Antonia, del Instituto de Villa Regina. De todo el desarrollo que fuiste planteando me pareció está todo muy interesante. La idea de empoderar a los estudiantes para la autorregulación. El trabajo de la autorregulación y aportar y darles aportes y herramientas para que se pueda construir en un diálogo esa evaluación me pareció muy interesante y desde ahí
bueno, las sugerencias que fuiste aportando, me parece que desde ese lugar también es un cambio bastante importante de paradigma respecto de la evaluación. Desde ese lugar me pareció muy válido recuperar justamente la palabra de ellos y articular juntamente esta construcción, ¿no? La del conocimiento. Digamos, me parece que ahí nosotros tenemos que articular esto con un objetivo de formar ciudadanos para vivir en democracia, ¿no? Y la democracia exige participación, compromiso, responsabilidad, y la escuela tiene que contribuir, la escuela digo como institución, no importa el nivel de escolaridad. Entonces me parece que si nosotros seguimos generando estudiantes dependientes, estudiantes que no se apropien, que no sean protagonistas, no estamos en realidad formándolos para la ciudadanía. Entonces me parece que estas experiencias que hoy digo, nos pone la pandemia en este brete de cambiar de paradigma, me parece que es una oportunidad. Los estudiantes tienen muchas cosas para decir. Hay un proyecto que tal vez ustedes escucharon aquí de la Vicaría de la Ciudad de Buenos Aires, que está hace 3 años trabajando con un grupo de escuelas secundarias, bueno, no sé si solo secundarias, pero bueno, ahora me agarró ahí la laguna, pero un proyecto de cambio, ¿no? Y el año pasado una de las actividades varias actividades que hicieron fue actividades con adolescentes preguntándole cómo les gustaría que fuera la escuela del futuro. Y yo les puedo decir que las ideas que ellos dieron, digo, no hace falta ni ministros ni pedagogos para, con tanta claridad, mostrando que tienen ideas, que no son ideas de estudiemos menos, más recreo, no pasa por ahí. Hicieron propuestas súper interesantes acerca de qué modelo de enseñanza ellos creen con cuál creen que aprenden mejor, cómo imaginan la escuela del futuro, digo, todo esto cuando no había pandemia, ¿no? Y realmente tienen voces muy valiosas, entonces yo creo que nosotros necesitamos ayudarlos a que todo eso que tienen se articule con lo que nosotros como adultos, por supuesto, con nuestra responsabilidad, tenemos que poder hacer, pero creo que esta pandemia nos mostró también que nadie puede solo. Y uno diría, sí, ya lo sabíamos, sí, bueno, lo sabíamos, pero igualmente podíamos seguir caminando como caminábamos. Y me parece que hoy, hoy no hay escuelas si no están las familias, no hay escuelas si no están los estudiantes del otro lado, no hay escuelas si no estamos nosotros de este lado. Al mismo tiempo, me parece que venimos luchando hace muchos años por que se reconozca el valor de la docencia, y la pandemia levantó puntos, ¿no? O sea, tuvo que venir la pandemia para decir, miren qué importantes que somos los docentes y las escuelas, ¿no? Entonces me parece que es un momento también para pensar en cómo construimos mucho más compartido esto, ¿no? Mucho más compartido, no solo en campo de la evaluación, por supuesto, en campo del aprendizaje, la enseñanza. Bien. Bueno, vemos si hay alguna otra pregunta o reflexión, Rebeca, porque sabemos que también tienes otros compromisos asumidos en el día de hoy, en la tarde. Sí, con todo, o sea, si quieren preguntar algo más o compartir, con todo gusto. A mí me Rebeca, gustaría... Dale, Daniela, dale. Levanté la manito. Hola Daniela. ¿Cómo te va? Bien, soy del Instituto de Río Colorado, y a lo largo de lo que vos ibas conversando, aparecía de alguna forma el momento de la reflexión que se tiene que tomar el docente a la hora de pensar la práctica, ¿no? Las prácticas reflexivas de los docentes en este contexto tienen un lugar privilegiado,
pero ¿cómo hacerlo frente a la vorágine de la cantidad de tareas que se tiene hoy por hoy? Miren, yo les decía hace un ratito que estamos todos sobrepasados de tareas. Creo que todos podríamos decir que estamos trabajando más que antes. Y seguramente les habrá pasado también, pero yo el primer mes no sabía si era domingo, martes, lunes, daba lo mismo porque era todo un sinfín, recibiendo mensajes a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana, ¿no? Y uno realmente respondiendo a todo. Y en algún momento uno tiene que poder parar, y les cuento algo que una profesora de una escuela de Chaco me decía la semana pasada. Tengo un alumno que me puede mandar las tareas por WhatsApp a las 11:30 de la noche, ¿no? Y entonces me dice, a mí me da no sé qué no contestarle, porque no quiero que piense que no me importa, ¿no? Y entonces, fíjense cómo necesitamos parar y pensar, porque yo le digo, no es necesario que le contestes a las 11:30 de la noche, pero sí es necesario que le anticipes y le digas, vos mandame a las 11:30 de la noche, y yo a las 9 de la mañana voy a mirar la tarea y te la voy a contestar. Porque le estoy diciendo, me importa tu tarea, te presto atención, pero soy una persona que además tiene una vida, que además terminamos acá del Zoom y nos vamos a la cocina a limpiar, ¿no? O sea, multitareas que estamos haciendo. Mi marido me carga y me dice, ahora vas del aula magna al escobillón, a buscar el escobillón. Y sí, así estamos todos. Digo, sumado a otro tipo de problemáticas, digo, los que no tienen trabajo, digo, no, o sea, lo digo muy genéricamente. Entonces, me parece que uno tiene que también establecer rutinas, establecer límites de organización, porque esto es largo, y no es que termina mañana y ya está, digo, no sabemos cuándo termina. Entonces tenemos que cuidarnos también nosotros, cuidar a nuestros equipos docentes, en el caso de los directivos, de los supervisores, y entonces decir, miren, yo voy a contestar WhatsApp hasta las 6 de la tarde, no importa que lo manden más tarde, los que mandan después de las 6 de la tarde, mañana a la mañana, y está bien hacer eso no es que no me importa, eso, si lo anticipo, si lo comunico con claridad, y entonces nos organizamos. Y yo además les cuento, miren, después de las 6 de la tarde, no sé, tengo que atender a mis hijos, y entonces no puedo dedicarles la atención que... me parece que el primer mes respondimos como si fuéramos bomberos o médicos de ambulancias, ¿no? Toda hora, todo momento. Bueno, ya pasó ese momento. Entonces, por eso me parece que necesitamos, con más tranquilidad, pensar, no es que vamos a tener mucha menos tarea, no podría asegurar que tengamos mucha menos tarea, pero sí un cierto orden, y decir, bueno, no sé, el domingo no voy a trabajar, o sea, el domingo no voy a corregir el sábado, pero no el domingo, o sea, cada uno de acuerdo con la organización familiar, ¿no? Porque estamos adentro con toda la familia, no estamos solos en un escritorio o en un laboratorio. Entonces necesitamos, porque nos quedan todavía semanas que van a estar así, más en Buenos Aires, en Córdoba, digo, a lo mejor en lugares del interior con menos gente esto va a empezar a flexibilizarse más. Aquí en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires diría que tenemos para un buen rato. Entonces, tenemos que cuidarnos, que significa organizar, anticipar, comunicar. Y en todo caso, obviamente, negociar. Digo, bueno, el lunes sí, me quedo hasta más tarde, pero el martes no. O sea, bueno, cada uno sabrá cómo, pero necesitamos hacerlo, porque si no, alguien va a tener que reemplazarnos después a nosotros en nuestra tarea, porque el agotamiento, ¿no?, tiene un límite. Así que sí, cuidémonos y cuidemos también a los equipos, ¿no? No sé si eso responde, Daniel.
Sí, le vamos a dar la palabra también a otras profesoras que estaban interesadas en participar, la profesora Gabriela Carnevale y posteriormente la profesora Viviana Casol. Bueno, gracias Fabiana. Gracias Rebeca, yo soy Hola. Gabriela, profesora de prácticas. Gracias por tu claridad, tu sencillez. Y contarte que acá en el instituto tenés un club de fans. Varias profesoras formamos parte del club de fans y te seguimos tanto para la formación en la práctica como para todo lo que tiene que ver con evaluación. Y junto con la profesora Mariela Hernández y Carolina Mora, que en este momento también está viéndonos por el Face, está en México, armamos un proyecto de formación permanente y un EDI, un espacio de definición institucional, sobre evaluación, y lo titulamos Controversias y Paradojas. Y creemos que la evaluación está teñida de todo esto, ¿no? Creemos que es el núcleo más duro del modelo didáctico, el más duro de modificarse, ¿no? Y tenemos varias experiencias. Acá en Río Negro atravesamos la reforma de la nueva escuela rionegrina, con unos fundamentos teórico-metodológicos en torno a la evaluación muy ricos, muy constructivos. Y cuando los profes por ahí venían a hacer el curso de formación permanente, nos llamaba la... Te perdí el audio, Gabriela. Sí, se cortó. Vamos a ver Sí, si retomamos. Bueno, Se desconectó. Sí, Ahí volví. bueno. ¿Se alcanzó a escuchar algo? Se me desconectó. No, escuchamos que lo de controversias y paradojas y cuando los profesores, y ahí se cortó. Ahí se cortó. Como que habían estado haciendo toda esta apropiación de la nueva escuela rionegrina y se sorprendían en el curso con cuestiones de retroalimentación formativa, la escalera de la retroalimentación, un montón de cuestiones le parecían súper novedosas, eso siempre conversábamos con las profes, y decíamos, ¿por qué no? Y decía esto, que es lo más duro de modificar. Hago un comentario más breve. A nosotros en la formación docente nos da buenos resultados construir las rúbricas con los estudiantes, lo hemos hecho, y también hacemos hincapié en la retroalimentación formativa cuando los trabajos están bien hechos, porque a veces los estudiantes, las estudiantes te dicen, profe, bueno, sí, me puso una nota, me puso muy bien, pero uno no hace toda esa descripción que por ahí se ocupa de hacer en aquel trabajo que no estuvo bien, que no cumplió con los objetivos. Eso ha sido bien valorado y es una práctica que llevamos adelante. Y bueno, y por último manifiesto una preocupación que tiene que ver con todavía el imaginario que hay en la sociedad, en la comunidad, en las familias en torno a la evaluación. Para mí eso es fuertísimo. Un papá hace un tiempo me dice, 7º grado, 2 pruebas le tomaron y tiene que entrar al secundario. ¿A vos te parece? ¿No? Como un ejemplo así. Sí. Entonces me sigue preocupando esta cosa. No, y en la nueva escuela rionegrina todos pasan, cada vez se pueden llevar más materias, ¿no? Lo manifiesto como una preocupación para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí, en principio gracias Gabriela por compartir los ejemplos lindos que diste. Construir la rúbrica con los alumnos es maravilloso y difícil, ¿no? Es bien complejo, pero es una experiencia fantástica. Yo creo que la evaluación es la parte más dura porque estuvo históricamente asociada a la selectividad, asociado al castigo, asociado al miedo, a angustia. O sea, uno dice la palabra evaluación y tiembla el mundo, ¿no? Y eso son las huellas de la propia formación y de anterior a la formación, de nuestro paso por la escuela como estudiantes, ¿no? Nadie salta de alegría cuando nombras la palabra evaluación, y uno dice, bueno, pero si la mirás desde el proceso, desde el recorrido, debería ser placentero, ¿no? Pero está asociada, tiene mala prensa, está
muy asociado a situaciones nada gratificantes. Entonces, cambiar los paradigmas no es nada fácil, pero no solamente para nosotros los docentes, sino, como decís vos, para las familias. Si ustedes miran las resoluciones en estos días, en estas semanas de muchas provincias argentinas, los decretos de los ministerios hablan de la evaluación formativa, lo cual uno dice, maravilloso, porque te están legitimando, ¿no? Y por otro lado tenés padres presionando para poner nota, ¿no? Uno diría, esto convive, y me parece que en ese sentido creo que los institutos de formación docente tienen una enorme responsabilidad en trabajar mucho para cambiar estas creencias, recuperando las ideas previas con las que el alumno que entra a un instituto de formación docente viene, y trabajar mientras pase por el instituto todos estos años, digo, remover, poner en discusión esto que yo traigo de mis huellas como estudiante con nuevas prácticas, ¿no? Porque me parece que en el instituto hay como una posibilidad, en los institutos, ¿no?, de quebrar algo de esto, no por decreto, sino justamente por convicción, por trabajo profundo, en principio sobre nosotros mismos, además de los autores, las herramientas, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa a mí con la evaluación? ¿Qué recuerdos tengo yo de mi historia con la evaluación? ¿Cuándo podría recuperar escenas de evaluación que me fueron gratificantes? Sí, no, ¿cuáles? ¿Por qué? O sea, me parece que hay un trabajo de mucha profundidad para hacer en el campo de la evaluación. Ahora, también digo que cuando uno empieza el trabajo sobre la evaluación, es imposible no volver a pensar en la enseñanza, ¿está bien? Porque la pregunta acerca de la evaluación tiene por detrás la pregunta, ¿qué estoy enseñando y cómo estoy enseñando? Porque si yo lo único que hago es desarmar el proceso de evaluación y sigo enseñando parada en el aula hablando, ¿no? No voy a resolver la cuestión aunque use estrategias de evaluación diversificadas y demás, ¿no? Me parece que hay una circulación entre la enseñanza y la evaluación, que cuando hablamos de enseñanza tenemos que hablar de evaluación, y cuando hablamos de evaluación tenemos que hablar de enseñanza, ¿no? Pero comparto contigo y me encanta el título que pusieron de controversias y paradojas. Buenísimo, gracias. ¿Sigo yo, Fabi? Sí, Viviana. Bueno, Viviana, ¿qué tal, Rebeca? Después de unos Hola, mails, acá Viviana. estamos, ¿eh? Acá Bueno, estamos, Viviana. aquí estamos. Recupero lo que fueron manifestando quienes están siguiendo la transmisión en vivo, y alguien consultó las grillas que presentaste en el PowerPoint, si se las enviarían a los estudiantes a través con el trabajo o en una instancia posterior. Y otra pregunta que fue reiterada es, ¿cómo acompañar a quienes no han podido realizar el recorrido en este tiempo? ¿Cómo evaluar, cómo acompañar? Las grillas, las rúbricas, todo lo que sea, si no las puedo construir con los estudiantes, las mando antes de, nunca después. La grilla o la rúbrica debería convertirse en una especie de mapa de ruta. Entonces yo tengo que hacer mi trabajo mirando la rúbrica, mirando los objetivos, mirando los criterios, porque eso me tiene que ser de orientación. Con quienes no han podido cumplir por diferentes razones, primero yo todavía quiero intentar en este periodo contactarme. Y el contacto puede ser hablándole por teléfono, el contacto puede ser pidiéndole que me mande un audio, que le saque una foto a un trabajo que está haciendo, ¿se entiende? O sea, yo tengo que primero agotar todos los medios posibles, por supuesto, y cuando volvamos a la presencialidad, yo creo que vamos a tener un tiempo que tomarnos
para recuperar los recorridos diferentes que hizo cada estudiante, porque aún el que me entrega trabajos, no todos los que entregan trabajo hicieron el mismo recorrido. Entonces, vamos a tener que dedicar un tiempo, pero a recuperar no el contenido perdido no dado, no para cubrir el currículum, no. Recuperar lo aprendido en esta pandemia, lo aprendido por mi cuenta en esta convivencia familiar. Yo tengo videos que me mandaron, por ejemplo, de chicos aprendiendo a cocinar, ¿no? Y entonces graban audio donde le cuentan la receta a un amigo. Y digo, están desarrollando habilidades de comunicación oral. Ahora, no se lo pidió la maestra, está bien, pero para mí es una maravillosa evidencia que yo la debiera tomar. Si la puedo, la recupero ahora, pero si no, todas estas cosas hay que recuperarlas cuando volvamos. Hay que revisar, sostener, mejorar, depende de cómo arrancamos el vínculo. En muchos lugares los estudiantes entraron a clase una semana y después vino la cuarentena. Entonces, ¿cómo construye uno el vínculo con su maestra o con sus pares si no tuvo ni posibilidad de? Entonces, a mí me parece que hay que trabajar profundamente en eso cuando regresemos. Entonces, bueno, y obviamente tendremos que hacer tratamientos diferenciados para que el alumno que no tuvo nada de conectividad, que solo recibió un cuadernillo y hizo tareas, pero no tuvo retroalimentación de nuestra parte porque no hubo posibilidad de conectarlo, o porque tuvo problemas en la familia, como hacemos siempre los docentes, ¿no? Si estuviéramos en presencial diríamos lo mismo, este estudiante no está alcanzando, no está logrando, no está pudiendo aprender, bueno, ¿qué hacemos con ese estudiante? Pero yo creo que hay mucho que podemos ir recogiendo, juntando, ¿no? Y obviamente devolviendo y conversando, y hay una parte que vamos a tener que hacerlo en presencialidad, seguramente, y va a estar bueno hacerlo en presencialidad, ¿no? Preguntarles qué les pasó, cómo se sintieron, cuál fue el momento más difícil, el momento más interesante, qué descubrieron conviviendo en su casa con sus hermanos y sus papás todo el día, qué les gustó de eso, qué no les gustó, o sea, bueno, me parece que tenemos que recuperar todo eso de todos los estudiantes, no solamente de quien no se conectó. Ahora, ¿qué hacer con todo eso? Va a ser diferente, depende hasta dónde llegó, qué recorrió cada estudiante, ¿no? No sé si eso responde las dos preguntas. Pienso que sí. Gracias, Rebeca. No, al contrario. Bueno, vemos si hay alguien más que quiera sumarse para la reflexión, para las preguntas. Está Juan Cruz. Le damos entonces la palabra a Juan Cruz. Hola, Rebeca. Hola, Juan Cruz, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, te cuento, ¿no? Porque tengo algunas preguntas en realidad más que nada para poder transmitir a los docentes que acompaño en el nivel secundario. Mi tarea es de técnico de apoyo para poder acompañar en las trayectorias de estudiantes con discapacidad. Y se van presentando situaciones muy diversas, ¿no? En situaciones muy extremas, en las que hay estudiantes que van siguiendo la secuencia de propuestas que les van pensando los profesores, y otros estudiantes en que no están pudiendo por condiciones muy extremas, de familias muy complejas en algunas situaciones. Y se plantea esta cuestión de lo que es la evaluación y la acreditación. En el caso de los profesores tienen muy claro qué tipo de evaluación quieren hacer en este periodo. Es decir, ellos están pensando en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en cómo
ir viendo la propuesta, o sea, cada propuesta, cada instancia de evaluación es más que nada para pensar su propia estrategia o su propia propuesta de enseñanza, más que del alumno, porque bueno, es difícil porque no tienen los escenarios, algunas familias apropiados para aprender en algunos contextos. Pero también está pasando esta otra cuestión que es la tensión con las familias en relación a la acreditación, porque muchos, bueno, cuando escuchan en los medios, pero esto no va a tener nota o no van a ser evaluados, muchas familias, por ejemplo, nos fue pasando que tenían comunicación con nosotros y a partir de ese momento ya, más allá de los mensajes, los audios y demás, simplemente dejaron de responder. Más que nada, ¿qué le puedo decir yo a esos profesores? Bueno, en principio hay que insistir con que estamos evaluando. No es verdad que no estemos evaluando, o sea, no es cierto. Más allá de cómo se diga, estamos evaluando, y me parece que hay que comunicarle a las familias cómo estamos evaluando, o sea, qué evidencias estamos registrando, qué criterios estamos considerando, como por ejemplo entregar una tarea, participar en un foro, o sea, hay que comunicar con mucha claridad como si uno mandara una especie, sí, no lo quiero decir así, pero como un boletín, ¿no? Con un texto que diga, esto, un cuadro de doble entrada, y diga, estos son los criterios que vamos a considerar, estamos juntando información, y entonces una vez por semana, me saca 10 días como pueda, voy a mandar un breve informe de avances y o logros, no con notas, sino bueno, su hijo esta semana, estos 10 días, pudo hacer tal o cual cosa. Su hijo, que hasta la semana pasada no podía hacer esto, ahora empezó a hacerlo. Yo creo que cuando uno empieza a dar información, pero como que nos pasa a los ciudadanos, cuando no hay información clara, se empiezan a tejer todos los rumores habidos y por haber, ¿no? Porque se cubre ese vacío de información con rumor. Entonces yo creo que hay que adelantarse y seguir insistiendo. Estamos evaluando, este es el modo en que estamos levantando evidencia, este es el modo en que estamos ofreciendo retroalimentación, este es el modo en que, etcétera, etcétera. Entonces queremos un audio por semana, una fotografía por semana, un video por semana, lo que ustedes quieran, lo que se pueda. Con todo eso, puede ser que igual algunos no se conecten, porque tenemos un país diverso, enorme, con distancias increíbles, con brechas digitales, culturales, económicas, y entonces no podemos decir, sí, llegamos a todos. Lo que no podemos, me parece, hacer es decir, no hago nada. Entonces yo estoy tranquila cuando digo, mira, hice todos estos intentos, y en todos estos intentos logré conectar a muchísimos. Y puede ser que me queden algunos en el camino que tendré que recuperar en el momento presencial, y plantear una estrategia diferente para quien en estos 2 meses por ahí no hizo nada porque no se conectó, seguro. Pero digo, lo haríamos también en presencial. O sea, un estudiante que, aunque haya clases, por ejemplo, no vino todo el mes a la escuela, también haríamos una estrategia más personalizada. Lo que pasa es que a uno le genera impotencia porque no los tenemos al lado. Entonces, esta sensación y sentimiento de que lo perdés en el camino, claro, es un sentimiento muy desagradable para nosotros como docentes. Sí. Pero si yo estoy tranquila de que comunico con claridad, que sigo sosteniendo que estamos evaluando, y no lo digo yo sola docente, el instituto manda una comunicación oficial, y además la reforzamos, y además escribimos, y además, digo, con todo eso yo me voy a quedar tranquila. Después igual está el papá que con todo eso igual no se conectó, y ahí es, bueno, el límite de la no presencialidad. La no presencialidad tiene sus limitaciones. Ayer me decían profesores que trabajan con adultos, ¿no? En escuelas o con adolescentes recuperando escolaridad, ¿no? Y me decían, es muy difícil, son chicos por ahí de 18 años que apenas saben leer y escribir, es muy difícil, para nosotros la presencialidad es
impresionante. Y vienen las maestras de nivel inicial y dicen, para nosotros la presencialidad es... Y sí, y digo, para todos nosotros la presencialidad es irreemplazable. Ahora, con algunos podemos hacer, a pesar de no tener presencialidad, y con otros es más difícil. Ahora, eso no quiere decir que dejemos de intentar, ¿se entiende? Entonces me parece que hay que transmitirles tranquilidad. Si estamos haciendo todo lo que podemos, me quedo tranquila. Y ya veremos cuando volvamos qué es lo que vamos a recuperar. ¿Mm? ¿Está bien? Gracias. No, al contrario, al contrario. Bueno, no sé si quieren compartir algo más. Si no, los voy a ir dejando para el próximo Zoom, ¿bien? Que vamos de Zoom en Zoom. Sí, sí, sí. Rebeca, sí. No, te decía que, bueno, seguro te hacemos llegar todas las muestras de agradecimiento desde el Instituto de Formación Docente, desde la página del Instituto, como te comentaba, bueno, se comunicaron personas de distintos países, de las provincias de nuestro país, bueno, haciendo referencia a la importancia que tienen tus aportes siempre, pero especialmente en este contexto. Bueno, muchas gracias Fabiana, muchas gracias Viviana, gracias a cada uno de ustedes, vuelvo a repetir, por la tarea y el compromiso que cada uno asume para con sus docentes, así que un placer haberlos conocido, a quienes no conocía, y estamos en contacto siempre porque esto lo permite y lo favorece y lo facilita, así que nuevamente gracias por la invitación y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y ojalá salgamos muy prontito de esto, ¿no? Muchas gracias, Rebeca. Te habla Jorge Japp, el director del instituto. Ha sido un placer para todos nosotros. También gracias a las profes que te convocaron. Gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido sorprendente la experiencia. Hemos tenido casi 1.600 personas viendo esta charla, más todos los que están en esta sala. Vos hacías referencia a nuestros viejos aprendizajes, y yo siempre me acuerdo del análisis FODA. Creo que esto es una oportunidad que nos va a permitir después reflexionar sobre realmente lo que importa en las instancias presenciales, sobre todo nosotros que somos una institución terciaria, y en las cosas que el estudiante puede hacer desde su casa, con la comodidad, con las herramientas necesarias para poder aprender. Creo que esta es una oportunidad para realmente mejorar nuestras prácticas de enseñanza, y creo que también va a repercutir en el aprendizaje de los estudiantes. Como vos decías hoy, estamos trabajando muchísimas horas, más de lo que solíamos trabajar en la instancia presencial. Es agotador esto, pero también hay que rescatar el esfuerzo de los profesores, de los estudiantes, por seguir aprendiendo, por seguir estando en línea como estamos ahora. Creo que seguimos juntos desde otro lugar, de otra manera, pero creo que también hay que resaltar eso, la posibilidad de estar conectados gracias a esta tecnología. En otro momento creo que esto no se podría haber hecho, y ahora le buscamos la vuelta para que salga y para que la gente pueda compartir sus experiencias, para estar conectados desde otro lugar, ¿no? Así que te volvemos a agradecer. Creo que ha sido una experiencia muy linda para todos los asistentes y todos los que nos van a ver después más adelante también, ¿no? Porque esto va a ser insumo para nuestros estudiantes seguramente en las clases de ahora en más. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Los despido con un gran abrazo y nuevamente gracias por la invitación.